Soy un estudiante de seguridad informática. Es algo que siempre me ha apasionado. Buscar información, desmontar una red de cuentas falsas o hasta explorar en los confines más profundos de la red profunda. En fin, siempre se me ha hecho muy entretenido explorar la internet utilizando mis conocimientos para protegerme de cualquier persona con malas intenciones y sobre todo yo que exploro mucho la red profunda. Mucha gente habla de la Deep Web como si fuera algo donde apenas pisas ya estás hackeado o algo así. Lo cierto es que sí es un lugar donde si no andas debidamente preparado puedes encontrarte con personas malintencionadas. Además que no puedes ser tan estúpido para descargar algo de ese lugar, a menos que seas un enfermo que busque material ilegal. Lo que me pasó solo podría describirlo como una experiencia que cambió algo en mí por siempre y solo por mi gran curiosidad. En uno de esos días rondando la web profunda, después de encontrarme con un montón de estafas de Red Rooms o fans de lolis en busca de material ilegal, me encontré con algo medianamente extraño. Era una página donde se hablaba de una clase de proyecto de realidad virtual. Ya saben, como el VR Chat. Lo cierto es que pensaba que era otro de esos proyectos estafa para sacarle dinero a gente pendeja o seguramente el inicio de un largo juego de realidad alterna. Aún así leí un poco de su foro y me pareció interesante el proyecto. Hablaba de un lugar donde poder interactuar de una manera tal que se sentiría como si fuera una realidad completamente distinta. Una vida diferente. También decía que estaban experimentando con un nuevo software que podía replicar ciertos aspectos de la vida real. En general, el proyecto se me hacía sumamente interesante, por lo que me fui a la parte de chat del mismo. Era una sala en la misma página, donde varias personas podían comentar y conocerse entre sí. La verdad es que, a pesar de mi interés, era muy precavido con lo decía en ese chat debido al lugar donde estaba alojada la página. Cuando ya había llegado la noche, me despedí de varias de las personas con las que había conversado en ese chat y me fui a hacer mis clases. Pasaron las semanas y seguía comentando en ese chat y haciéndome una especie de amigo del administrador del sitio. Este desde cierto día empezó a ser muy activo en la sala de chat, como en el foro. Muchas veces hablaba de que el programa iba a tantos % de ser completado y que cuando estuviera listo quería que fuera el primero en probarlo. A veces me sentía algo nervioso cuando decía eso, pero era algo muy pasajero. Un día pasó algo raro y es que la página fue cerrada por el FBI. Eso sí me sacó completamente de onda y me hizo pensar que la página en verdad sí escondía algo más oscuro de lo que parecía. Aunque también puede ser porque la página haya sido hackeada y algo que no les gustó a los federales la hizo cerrarla. Aún así me puso algo triste el hecho de que el proyecto se haya caído y probablemente nunca volvería. O claro, eso pensaba. Un extraño correo me llegó una noche. Pensaba que era uno de esos correos spam tratando de venderme algo, pero lo que en realidad era me heló la sangre. Era el administrador del proyecto. En su mensaje hablaba de que necesitaba alguno que otro integrante para testear su mundo virtual. Decía que ya casi estaba listo y que no podía esperar a que alguien lo probara. Quería que yo lo hiciera. Lo preocupante aquí era el cómo había conseguido mi correo. Estaba casi seguro de que no había dado ningún dato personal acerca de mi persona, por lo que esto me aterraba. Tenía el chance de cerrar todo, borrar este correo y cambiar todas mis cuentas, pero por alguna estúpida e ingenua razón le respondí. Le pregunté quién le había dado mi correo. Su respuesta solo me asustó más. Tengo el conocimiento y forma de encontrar a las personas que yo quisiera encontrar. Digamos que tengo información de varios de los del foro, entre ellos tú. No te preocupes. No tengo la intención de usar tu información para algo extraño. Solo quería saber un poco sobre la persona a la que le voy a confiar el trabajo de mi vida. Tengo que admitir que a pesar de lo asustado que estaba, su respuesta me tranquilizó un poco. Procedí a preguntarle el por qué y él solo respondió. Me eres interesante. A diferencia de muchos ingenuos o enfermos que entran a la red profunda, tú solo quieres buscar nuevas experiencias. Eres muy curioso y eso me gusta. Su respuesta no me convencía. Aún así no lo molesté más con eso. Pregunté sobre lo de la página y él me respondió que la página se llenó de gente muy rara buscando material ilegal, por lo que los del FBI la cerraron pensando que era uno de esos sitios. Obvio que lo investigaron, pero no encontraron nada para inculparlo. A pesar de todo sentía que algo no era correcto en esto. Él escondía algo. Luego de esto me envió un último mensaje. Muy pronto volveremos a hablarnos. Por el momento no le comentes a nadie de este proyecto.
Digamos que es algo secreto que nadie sepa. Te estaré enviando una versión del mundo virtual en unos días para que puedas ver cómo está quedando y me informes sobre algún bug o algo. Recuerda que tienes que tener un VR para poder entrar. Y pues bueno, te dejo. No es bueno dormirse tarde cuando aún estás estudiando, Mike. Buenas noches. Que dijera mi nombre y supiera que estoy estudiando me asustó bastante. Mi maldita curiosidad me metió en esto y ahora no sabía cómo salir. Pasaron varias semanas y nada pasaba. La incertidumbre de qué pasaría ahora se volvía algo cada vez peor, y el saber que podía fácilmente usar mi información para algo malo me carcomía por dentro. Como todas las noches, me senté en mi computador y abrí mi correo con la sorpresa de que me llegó algo. Era él. Su mensaje no era tan largo, pero lo suficientemente claro. Muy buenas, mi querido Mike. Espero que no estés muy estresado por haberte hecho esperar. Aunque según tus registros escolares, sueles ser alguien impaciente. Pero para no hacerla de larga. Aquí está el prototipo de nuestro proyecto. El mismo está enlazado a un servidor privado donde te podrás encontrar con los otros testers. Supongo que ya deberías saber cómo funciona la realidad virtual. La diferencia con esto es que no necesitas estar de pie para nada. Con estar recostado en un lugar cómodo será más que suficiente. En fin, espero que hayas mantenido nuestro pequeño proyecto en secreto en estos días. No queremos que se nos escapen detalles innecesarios. Yo estaré monitoreando todo y veré cuando estés conectado. Diviértete mucho. Juro que leer ese mensaje me hizo sudar un poco. El que siguiera mencionando pequeños detalles de mi vida me seguía causando un tremendo terror, pero entiendo que lo hace para mantenerme a raya. Junto con su mensaje venía un archivo de instalación. Sin pensar mucho las cosas conecté todo lo necesario para hacer funcionar los lentes especiales que usaría y instalé los archivos. El programa se llamaba Cyberespacio. La aplicación no tenía imagen. Con todo lo que ya estaba pasando, el juego o programa era lo de menos. Aún así, sentía un muy mal presentimiento de esto, pero no podía hacer mucho. Esto ya de por sí lo hizo un loco con mis datos y encima me tiene amenazado. Ya tenía todo listo. Como dijo el sujeto, me puse los lentes, abrí el programa y me recosté en mi cama. En un principio pensaba que hubo algún tipo de error, pero de un momento a otro comenzó a sonar una suave tonada, junto con unas luces formando espirales y formas extrañas. Esto poco a poco me provocó algo de sueño, hasta que quedé completamente dormido. Cuando desperté, todo estaba oscuro. No se escuchaba nada y no me podía mover. Lo primero que se me vino a la mente fue la parálisis del sueño, pero mis pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por una gran luz que empezó a alumbrar todo. Esto me cegó por un momento. Cuando el resplandor terminó, ya no me encontraba en una profunda oscuridad. Al contrario, me encontraba en una especie de valle. Árboles, cielo azul, pastos verdes y una gran laguna. ¿Qué carajos? ¿Esto acaso era ciberespacio? No podía creérmelo. Y es que parecía más el rodaje de una película, pero hecho con una cámara súper avanzada capaz de detectar cada detalle o mínimo movimiento. Empecé a sentir todo. El cosquilleo del pasto en mis pies, el olor a naturaleza, el sonido de las aves y sobre todo, la calidez del sol. Esto no podía ser. ¿Cómo un simulador podía llegar a este punto? ¿Era acaso una especie de efecto causado por manipular los sentidos? No sabía qué diablos estaba pasando. Mi confusión solo se incrementó más al observar una figura femenina a lo lejos. Desde mi distancia no podía distinguir mucho. Solo que tenía un largo cabello. Comencé a caminar hacia ella por alguna razón. No sabía cuándo, ni cómo, ni por qué, pero mi cuerpo fue acercándose más y más. Cuando ya era consciente de mis acciones, me encontraba bastante cerca. Desde aquí ya podía describirla mejor. Lo poco que podía ver de su piel parecía muy pálida. Un largo cabello negro que llegaba hasta su espalda. Su ropa era una especie de vestido negro, o eso era lo poco que podía ver. Mientras más cerca estaba, una extraña presión en el pecho empezaba a sentirse. Comencé a oír susurros. Era ella lo que los emitía. Solo decía una y otra vez. La vida y la muerte aquí son uno. 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 Al acercarme y verle el rostro. No tenía ojos.
Su rostro era completamente pálido, vacío, sin emociones. En donde tendrían que estar sus ojos solo había un gran vacío oscuro. Sin sangre, sin vísceras, nada. Solo unos agujeros oscuros que te dejaban una tremenda incertidumbre. Me sobresalté, como toda persona normal, pero al ver que ella no hacía nada solo me quedé allí, observándola. Traté de conversar con ella. La saludé, le pregunté qué hacía aquí, le pregunté si era una de las testers. Por Dios, hasta me arriesgué a preguntarle si la habían amenazado también. Absoluto silencio. Ella solo se quedaba en su misma posición, como si me mirara a pesar de que carecía de los órganos para eso. Estaba empezando a rendirme y comencé a pensar que era un NPC no programado todavía. Claro, hasta que de un momento a otro la chica volvió a hablar. Las almas perdidas en la desesperación caen por sí mismas. No hay esperanzas, no hay salvación. Solo una enorme caída hacia la oscuridad de la propia cárcel humana. Las memorias. Memorias que nos avisan de nuestros errores y mayores metas. Memorias que nos destrozan poco a poco y casi nunca sabemos el porqué. Memorias, la mayor desdicha del ser humano. Estaba muy extrañado. Pero las cosas no acababan ahí. El mundo colorido a mi alrededor comenzó a perder brillo. Todo comenzaba a volverse a un tono de grises. El cielo azul se llenó de un cúmulo de nubes. El agua cristalina de la laguna ahora tenía un color muerto. Los verdes pastos ahora parecían calcinados, con un color negro chamuscado. El olor del ambiente era ahora un olor metálico, como si fuera sangre. La chica solo habló por última vez. Las almas torturadas no tienen salvación en otro lugar. Las lágrimas de tristeza solo ahogan un sentimiento más fuerte. Nada puede salvarnos ahora. Muerte, guerra, destrucción, desamor, trauma. Todo eso pierde valor aquí. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a nuestro mundo. Cuando dijo eso, me desmayé. Poco a poco empecé a retomar la conciencia. Empezando a entender mi alrededor, me di cuenta que no me encontraba en el valle. El tiempo había cambiado. Ahora sentía un tremendo frío. Hacía mucho, mucho frío. La zona era una especie de calle residencial. Cerca de ahí se encontraba una casa. Me acerqué para ver si podía entrar. Me acerqué a la puerta y toqué varias veces. Nadie respondía, a pesar de que salía luz de una de las ventanas. Me acerqué a estas y lo que vi me dejó paralizado. ¿Ese soy yo? Más específicamente, ¿ese soy yo de niño? Era algo completamente surrealista. Me veía yo mismo de niño abriendo regalos de Navidad con mis padres. Esto, a pesar de extraño, era algo nostálgico. Recuerdos de esa noche empezaron a llegar rápidamente. Comencé a adivinar qué habían en las cajas. Un auto de juguete, una pelota, unas medias raras. Sin darme cuenta, estaba viendo cada Navidad que había pasado con mis padres. Lo noté poco a poco cuando veía que la escena no se repetía una y otra vez. Cada que terminaba de abrir todos los regalos, un yo más grande aparecía con otros para abrirlos. Una bicicleta, una bola de boliche y mi primera computadora. Los recuerdos empezaban a invadir mi cerebro. Como si fueran fotogramas describiendo mi vida. Cada memoria. Cada palabra. Retumbaban en mi ser. Por alguna razón me arrodillé y empecé a llorar. Era extraño. No lo entendía en un principio. Era confuso, pero varias imágenes nuevas iban pasando. Imágenes extrañamente conocidas. Era yo en diferentes circunstancias muy vergonzosas. Yo tratando de ligar con una chica en internet. Compañeros burlándose de mí en la escuela. Una chica rara abofeteándome por alguna razón. Todo el instituto riéndose de mi desgracia más grande. Risas. Burlas. ¿Qué es esto? La mente suele ser una trampa mortal. No todos nuestros recuerdos pueden ser reservados de manera correcta. Hay cosas que nosotros mismos, inconscientemente, solemos borrar. Sucesos, relaciones, memorias completas. Todo con fin de tener equilibrio. Una forma de defensa para negar la realidad. Un extraño hombre se encontraba al lado mío. Llevaba una gabardina negra, con una bufanda roja color vino y un sombrero negro. El sombrero tapaba parte de su rostro. El ser humano suele encapsularse en sí mismo todo el tiempo. Negar que ciertas cosas sucedieron normalmente es relacionado con desequilibrios mentales. Pero, ¿hasta qué punto esto es cierto?
¿Cuál es el límite? ¿En serio podemos volvernos locos sin darnos cuenta? ¿O ya sabemos que nos deparará el camino que escojamos? ¿En serio somos la raza superior? ¿O solo somos otro pequeño punto en el universo? ¿Los conflictos son necesarios? ¿O solo suceden porque nos controla el miedo? ¿Cómo es que seguimos vivos? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? Por alguna razón, cada pregunta que hacía provocaba que me doliera la cabeza. Sus preguntas poco a poco carecían de sentido y eso causaba más dolor. Apretaba con fuerza mis oídos, tratando de no oír sus preguntas. Cerraba los ojos con fuerza. Llegó a un punto donde solo escuchaba una pequeña parte de lo que decía, pero lo último que preguntó sí lo oí claramente. ¿Acaso la muerte es el final? Abrí los ojos de golpe, pero no había nada. Otra vez, en la oscuridad. No sé por qué, pero esta vez sí me sentía conforme. Era como si después de pasar por esas escenas tan raras, la oscuridad me arropara y me protegiera. Justo como, en toda mi vida. A pesar de que hasta cierto punto de mi infancia socializaba bastante, la verdad es que cuando conocí Internet todo se vino abajo. Internet era mi nuevo lugar de confianza donde expresar cada cosa de mi ser. El mundo exterior se convirtió en una especie de extra molesto que tenía que afrontar de vez en cuando. Tenía a todos mis amigos en la red y hasta estaba consiguiendo una novia por Internet. Mis padres querían ayudarme a salir de ese abismo en el que me había metido. Hasta me prohibían el uso del computador de vez en cuando, pero era cuestión de tiempo para que este volviera a mis manos. Fui un par de veces al psicólogo por mi aislamiento, pero la verdad nunca me interesó. Todo eso culminó con un hecho muy bochornoso. Resulta que la chica con la que conversaba solo era uno de mis compañeros de escuela con un perfil falso. Lo malo de esto es que lo confié todo a esa persona. Mis datos más íntimos, mis sueños, todo. La realidad puede ser muy cruel en ocasiones. Recuerdo perfectamente cuando todo se descubrió. Como todos en la escuela se burlaban de mí. Ya no era un misterio, ahora era un libro abierto que todos sabían que contenía. Hubo muchísimas bromas, burlas y hasta una vez me amarraron en ropa interior al poste de la bandera. Lo único que oía eran risas y risas por todos lados. Mi mente no podía más y algo que pasó. Años de tratar de recordar qué pasó exactamente ese día solo me llevaban a un lienzo blanco. Lo poco a lo que podía llegar eran unas manos llenas de un líquido rojo y un enorme bulto que no podía distinguir lo que era. Y justo después de eso un grito. Un grito de desesperación. Olvidar es algo perjudicial. Todo lo bueno y malo tiene que ser recordado. La realidad es cruel. La realidad es justa. Es confuso, ¿verdad? Querer vivir tranquilamente en una burbuja suele ser peor que afrontar los hechos. El dolor, el odio, la guerra, el miedo, la soledad, existen. No son conceptos ambiguos. Son la realidad. La realidad que muchos niegan. La realidad que no queremos afrontar. La realidad a la que todos temen. ¿No sería bonito un mundo donde puedas soñar libremente? Un lugar donde no exista el dolor, donde no exista la angustia. No existe. No hay lugar así. Comencé a sentirme mal. Un enorme dolor empezó en todo mi cuerpo. La vida es la realidad. La única que existe. El humano es signo de realidad. El dolor es signo de realidad. El alma es signo de realidad. Imágenes comenzaron a aparecer en mi cabeza. Imágenes que estaba muy seguro no eran recuerdos míos. Fotos de cosas horribles. Experimentos gubernamentales, golpizas brutales, balaceras, torturas, muerte. Todo tipo de cosas horribles. Nombres al azar comenzaban a sonar en mi cabeza. Escuadrones con diferentes números se oían en mi mente. Lugares de bases. El grito de personas deseándole la muerte a alguien. Una enorme cruz. Hogueras que mostraban cadáveres en llamas de mujeres. Un montón de gritos se oían en mi cabeza. Decían cosas al azar que eran inentendibles. La muerte no es solo un final. Es un comienzo. Si no puedes con la realidad. Comencé a sentir como algo de mí era al lado. Un dolor en mi pecho comenzaba a arderme. Entonces, No podía hacer nada, me estaba quedando. dale espacio a alguien que sí pueda. ¿Cómo sigue el paciente? Sigue igual. Parece estar en coma, pero uno muy extraño. Según los informes, es como si tuviera muerte cerebral. Parece un cascarón vacío. Ya veo. Esto es muy extraño.
¿Cómo fue que lo encontraron? Al parecer los vecinos tenían rato oyendo gritos de su casa, por lo que llamaron a la policía. Cuando lo encontraron, lo vieron con uno de esos lentes de realidad virtual, recostado en su cama y con sangre saliendo de su nariz. ¿No pudieron saber qué estaba viendo que lo dejó así? Eso es lo extraño. Según oí, parece que no encontraron nada raro. Y curiosamente no se encontraba nada de información de este chico. Lo que sabemos es por sus registros y sus padres. Entiendo. Habrá que darle prioridad a este caso en algún momento. Manténme informado. Por supuesto, doctor. Experimento completado. Nivel alcanzado. 3. Estado del sujeto. Preparado.